próximo domingo ya comenzamos una nueva serie. Nos llevamos 3 meses hablando acerca de la familia, pero hoy Dios va a hablar a nuestros corazones y vamos a ver una serie que se va a llamar Camino a la Tierra Prometida. Esa es la nueva serie para el próximo domingo, así que prepárate. Algunas semanas estaremos viendo de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Va a ser un mensaje donde nos va a recordar quién es Él, donde nos va a recordar que Él sigue siendo el mismo de todos los días. Así que prepárate, tráete un invitado porque Dios también le va a hablar a su corazón. Pero antes de ver lo que vamos a ver el domingo, quiero ver un poquito de contexto para que podamos entender de lo que viene los próximos semanas, o si es que meses. Vamos a estar hablando acerca de Camino a la Tierra Prometida. Así que el tema de hoy se llama En armonía con el plan de Dios. En armonía con el plan de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de lo que Dios siempre ha planeado para el ser humano. Y como les decía el domingo, Dios nunca ha tenido planes de mal para nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros, que tienen un buen final y que tienen un buen gozo para nuestras vidas. Pero a veces nosotros no podemos experimentar eso porque no hemos estado en sintonía o en armonía de acuerdo al plan de Dios. Y de eso vamos a tratar este miércoles y las próximas semanas que vienen en camino, en armonía con el plan de Dios. Antes de tomar una decisión, todos los que estamos aquí, yo siempre les he dicho que nos levantamos en una encrucijada de hacer lo bueno o hacer lo incorrecto. Pero antes de nosotros tomar una decisión, yo creo que nunca o muy pocas veces nos hemos preguntado ¿qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Por qué debo tomar esto? ¿Cómo debo de tomar esto? ¿Y cuándo debo de tomar esto? Todos tomamos las decisiones muy rápidas, todas tomamos las decisiones porque pensamos que hay una oportunidad o porque pensamos que se nos va a ir la oportunidad y entonces decimos, y si se me va la oportunidad, pues esta de no sé cuándo nuevamente se presente. Pero con Dios siempre hay oportunidades, con Dios siempre hay oportunidades, y eso es lo que debemos de entender, que debemos de estar en armonía con el plan de Dios. Debemos de preguntarnos siempre qué, cuándo y cómo es que tiene que suceder las cosas. Cuando tú y yo nos preguntamos eso, podemos acertar a las decisiones correctas. Cuando tú y yo nos preguntamos eso antes de abrir la boca, antes de hacer algo, y nos podemos dar cuenta que podemos acertar en lo que Dios está planeando para nuestras vidas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí son de mecha corta que así con las emociones quieren tomar una decisión? Levante su mano. Eso son como yo, muy emocionales, pero estamos trabajando en las emociones porque Dios nos ha dado dominio propio para no actuar en el momento. Y esto debemos aprenderlo, porque cuando aprendemos eso podemos estar en sintonía o en armonía con los planes de Dios. Y vamos a ver un personaje que es un personaje que todos hemos visto, pero que también, como tú y como yo, se adelantó en muchas cosas. Y no es porque no sabía lo que iba Dios a hacer con él. Él sabía lo que Dios iba a hacer. De hecho, hizo cosas sorprendentes con él. Desde que nació hasta cuando ya era joven, él vio la mano poderosa de Dios. Es más, nadie se lo contó. Él mismo experimentó. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me levantará el Señor. Con todo, él pudo ver de primera mano. Él pudo escuchar de lo que Dios había prometido para su pueblo y lo que Dios estaba prometiendo para su vida. Pero en un momento donde se desintonizó de la voluntad de Dios, todo lo que vino por delante fueron errores de una sola decisión que tomó. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 2, verso del 11 al 15, Nueva Traducción Viviente, estaré leyendo. Y dice así: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados
para asegurarse que nadie lo observara, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Repite conmigo: todos saben lo que hice. Ahora dile que está enfrente de ti, pero que no voltee, que está de enfrente de ti. Dile: todos saben lo que hacemos. Todos saben lo que hacemos. Todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Espíritu Santo, háblanos en nuestros minutos, Señor, para estar en armonía con tus planes, con tus propósitos, con tus promesas, Señor, porque el domingo arrancamos una serie, Camino a la Tierra Prometida, Señor. Y todos los días cuando nos levantamos, Señor, nosotros queremos seguir caminando rumbo a la tierra prometida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: amén y amén. Ahora, para los que no saben esta historia, Moisés creció en una época donde su pueblo Israel, su pueblo los judíos, estaban esclavos en Egipto. Todo por una crisis que hubo de hambre. José el soñador fue el gobernador de Egipto. El faraón conocía a José, pero cuando muere el faraón, se levanta otro faraón que no conocía a José, porque José también ya había muerto, y no conocía al pueblo de Israel. Entonces los hizo esclavos, porque pensaba que iban a ser muchos y se iban a rebelar en contra de Egipto. Los hicieron esclavos. Trabajaban de sol a sol, les daban una ración de comida, pocas horas de descanso, pero ellos tenían todo lo necesario, pero eran esclavos. De repente, el faraón de esa época vio que muchos hombres, tanto parejas, empezaban a tener hijos, pero la mayoría de los hijos que nacían eran varones. Entonces mandó a matar a todos los niños recién nacidos, de 2 años para abajo. La Biblia dice que Dios cuidó a Moisés desde que nació. Su madre lo puso en una canasta, la calafateó con brea, lo puso a las orillas del río Nilo y fue a dar con la princesa o la hija de Faraón. La agarró y la hizo como su hijo. Moisés fue como su hijo adoptivo. Moisés no vivía en donde vivía el pueblo de Israel. Moisés desde pequeño vivía en el palacio del faraón. Si tú pudiste darte cuenta, o si tú leíste concentrado en lo que leímos ahorita, dice que Moisés visitaba al pueblo de Israel. Cada vez que a él se le ocurría bajar desde donde estaba Egipto, asentado Egipto, a donde estaban los esclavos israelitas, dice que bajaba a visitarlos. Él sabía que era hebreo, él sabía que no era egipcio, mas sin embargo lo adoptaron como hijo egipcio. Repite conmigo: todo delante de Dios hay un plan. Vamos, todo delante de Dios hay un plan. Para ti hay un plan, para mí hay un plan, para los que nos visitan por primera vez hay un plan, para todo ser humano hay un plan. Hay un plan para todo ser humano. Aun y cuando el ser humano no quiera nada con Dios, aun y cuando el ser humano reniegue con Dios, aun y cuando el cristiano se aleje de Dios, todo ser humano tiene un plan en este planeta Tierra. Y a través de la historia te darás cuenta que Dios siempre usa esos planes que ha instalado en nosotros para glorificarse Él. La Biblia dice que Moisés bajó
visitó, y cuando una de esas tantas veces que iba y visitaba a sus hermanos, cuando habla a sus hermanos es que iba a visitar a Aarón y su familia y su hermana Miriam, iba a visitar a su madre también, que estaba ahí, pero era la nodriza o la nana. La Biblia dice que en una de esas vio que estaban que estaban latigueando a algunos de sus hermanos hebreos, porque tal vez estaba cansado, porque tal vez ya no hizo la jornada que tenía que hacer, o simplemente a un egipcio se le ocurrió castigarlo y estaban golpeándolo. Él le hirvió la sangre, repite conmigo, hervir la sangre. ¿Cuántos de ustedes cuando pasa una injusticia quieren hacer algo? O unos van más allá, hacen algo. Algunos nada más miran y en vez de hacer algo sacan el teléfono y empiezan a grabar para tener ahí el archivo de que algo sucedió. Moisés no fue así. Vio que había una riña y que estaban golpeando a un egipcio. Entonces volteó a los lados para ver si nadie lo estaba viendo. Y dice la Biblia que va, intentan separarlos y entonces mata al egipcio. Entonces el hermano que lo libró se salió huyendo, salió corriendo, pero Moisés se quedó y enterró el cuerpo del egipcio. Él pensó que nadie lo había visto. Él pensó que salió corriendo, yo ya lo libré, me quedé con el egipcio peleando, lo maté, así que nadie se dio cuenta y lo enterró en la arena. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender, que a veces cuando hacemos cosas en lo oculto, tarde que temprano sale a la luz, y Dios se encarga de que salga a la luz. Por más que nosotros intentemos ocultar las cosas equivocadas que hacemos, Dios se encarga a darlo a conocer. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir sus planes en nuestras vidas. La Biblia dice que al siguiente día, simplemente al siguiente día bajó y vio que algunos de sus hermanos israelitas estaban peleando, y de repente él intentó separarlos. Dice: ¿por qué se pelean entre ustedes? Si somos de la misma sangre, ¿por qué se pelean? Y uno de ellos le dijo: ¿quién te nombró juez a ti? ¿Quién te crees tú si tú vives allá en el palacio de Egipto? ¿Por qué vienes acá e intentas tú imponer las cosas que no te corresponden a ti? ¿Acaso quieres matarme? Lo mismo que hiciste ayer con el egipcio. Y entonces él se dio cuenta de que las cosas que hacemos a ocultas no están ocultas delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, delante de las personas. Y uno delante de las personas, delante a nosotros, a veces dañamos nuestro propio propósito, dañamos el plan de Dios por no esperar el momento preciso. La Biblia dice que Moisés salió corriendo, se fue al desierto y se fue a sentar en un pozo, y de ahí comenzó 40 años siendo pastor de ovejas. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Muchas de las veces, los que estamos aquí presentes, todos, y creo que todos, no nos gusta esperar. No nos gusta. Todos los que estamos aquí, por lo menos en alguna etapa de nuestra vida, nuestros padres terrenales, cuando tú vas y abres tu corazón con tus padres, creo que por lo menos tus padres a veces te dan un buen consejo, pero no te gusta escuchar el consejo porque a veces pensamos que están reprimiendo lo que tú estás haciendo. O a veces cuando vas con un amigo y ese amigo es un amigo verdadero, no un amigo alcahuete, un amigo verdadero que te dice: lo que estás haciendo no está bien, está equivocado. Creo que por lo menos en alguna etapa de nuestra vida alguien nos puso un foco rojo diciendo: ten cuidado. Pero nunca quisimos hacer caso, y después vienen las consecuencias que a veces estamos pagando o que en un futuro pagaremos. Moisés, él sabía que Dios lo iba a utilizar. Él sabía que tenía un plan grande. Él sabía que Dios lo había puesto en el palacio del Egipto porque él iba a ser el libertador del pueblo de Egipto, pero no a la manera que Dios lo usó anteriormente. Dios lo utilizó después, pero de una manera donde él pagó las consecuencias por tomar una mala decisión. 40 años en el desierto, 40 años aprendiendo, 40 años teniendo una vida
que tal vez no la merecía, porque la Biblia dice que en Egipto lo tenía todo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto perdemos por una mala decisión. ¿Si te has dado cuenta que a veces pierdes mucho por una mala decisión? No nos damos cuenta porque estamos cegados por el calor de la emoción, porque no me gustó como veo las cosas, no me gustó cómo me hablaron, no me gustó cómo me dijeron. Pero no te estás dando cuenta que vas a perder mucho. Moisés no se dio cuenta que iba a perder mucho. De hecho, desde que su hermano de sangre le dijo: me vas a matar igual que el egipcio, desde ese momento dejó todo Egipto para irse a un desierto. No importa, escucha esto, pareciera que lo que te estoy diciendo, entonces a Dios se le salió de sus planes. No, Dios tiene un plan perfecto. Aun si Moisés no hubiera matado al egipcio y simplemente lo hubiera convenido, te aseguro que Dios lo utilizaría de la misma manera. Pero ninguno de nosotros, escucha esto, Dios no ha querido y no quiere que tú y yo paguemos consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Dios no quiere que pagues consecuencias. De hecho, lo vimos el domingo. Desde que Dios creó a Adán y Eva, los bendijo. Era para ser benditos, para ser bendecidos. Desde que Dios sacó a Abraham de la tierra y su parentela, habló bendición sobre ellos. No querían que ellos pasaran alguna consecuencia de sus malas decisiones. Abraham pagó muchas consecuencias por mentir. Y muchos saben la historia, porque Sara era tan hermosa que muchas de las veces en las ciudades donde se instaló, él decía que no era su esposa, que era su hermana. Hasta que lo cacharon un día acariciando a Sara, y entonces le dijeron: oye, dices que es tu hermana, pero la acaricias de una manera que no es como tu hermana. Moisés, volviendo a la historia, él sabía que traía una bendición de parte de Dios. Pero nos adelantamos a los momentos, nos adelantamos a los tiempos, y entonces pagamos consecuencias porque no nos alineamos a los planes de Dios. Si tú estás en este auditorio y los que están en las redes sociales, necesitamos alinearnos a los planes de Dios para poder ir caminando a la tierra prometida. Todos los que estamos aquí tenemos una tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida, pastor? Todos los que estamos aquí tenemos una promesa de parte de Dios. Una promesa que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Una de las promesas es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Otra de las promesas que Dios nos ha hecho, que donde quiera que vayamos, Él va a estar. Y otra de las cosas que Dios nos ha prometido, que todo lo que Él ponga en nuestras manos prosperará. Pero ¿por qué muchas de las veces no podemos verlo? Porque cuando vamos rumbo a la tierra prometida, no tomamos decisiones correctas, y esas decisiones que no son correctas hace que paguemos las consecuencias y hace que suframos por nuestros errores. Como Moisés, por una mala decisión, tuvo que ir al desierto por 40 años. Ahora, ¿por qué nos adelantamos a los planes de Dios? Dile que está a tu lado: ¿por qué te adelantas a los planes de Dios? ¿Por qué nos adelantamos a los planes de Dios? Debe haber algo por qué nos adelantamos. Número uno, porque nos enfocamos en un suceso en lugar del panorama completo. Nos enfocamos solamente en una cosa en vez de abrir nuestro panorama en ver el cuadro completo. Hoy tú y yo podemos leer la Biblia y podemos criticar a Moisés y decirle: Moisés, ay, si tan solo te hubieras esperado, Moisés, mira, ibas a ser el libertador de Egipto, no tenías que ir al desierto, no tenías que pasar dificultades. Tú probablemente pudieras ser el faraón. Pero ¿por qué te adelantaste? Nosotros ya podemos ver el panorama completo. Moisés no lo vio en ese entonces, como muchas de las veces nosotros no vemos el panorama completo. Por eso, cada vez que estés a punto de tomar una decisión, una de las cosas que a mí me enseñó el pastor Javier, me dice: antes de que tomes una decisión, visualízate a 5 años, visualízate a 10 años.
Antes de que tomes esa decisión, mira hacia adelante, mira el cuadro completo. Porque una decisión que tomes es una emoción que, lo quiero tomar. Y al momento te satisface, pero después te puede traer amargura. Por eso las decisiones que se tomen, no las tomes al calor de los ánimos o no los tomes con la euforia. Por eso hay un dicho que dice: sereno moreno, tranquilo Mateo, no te emociones. Todas las decisiones que debemos de tomarlas, debemos tomarlos con los pies en la tierra, porque esa decisión que vayas a tomar va a repercutir días más adelante, ya sean buenos o malos. Pero la mayoría de las decisiones que tomamos al calor de las emociones siempre trae un dolor en el corazón. Por ejemplo, la más sencilla, que a veces aquellos que podemos trabajar con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, siempre que vas al cajero automático te sale un anuncio: usted está listo para ser aprobado para un crédito de 150,000 pesos. Yo soy aprobado, píquele aquí. Y uno dice de emoción: 150,000, a ver, y pum, le picas y ya te endeudaste con 150,000. Y tengo 150,000. No tienes 150,000, debes 150,000. ¿Te das cuenta? Las decisiones se toman no con la cabeza llena de emociones. Necesitamos, por eso la Biblia dice que la paz de Cristo debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Moisés tomó una decisión al calor de los ánimos. Vio que su hermano está siendo golpeado por un egipcio y quería defenderlo. Va y mata al egipcio. ¿No era su intención matarlo? Claro que no. ¿Ustedes creen que Moisés se levantó esa mañana? Voy a bajar y el primer egipcio que vea le voy a dar cuello. No, fue una emoción al calor de los ánimos. Alguien se levanta aquí diciendo: voy a la iglesia y al primero que le voy a tirar una palabra fea es al pastor. No, ninguno se levanta así. Pero ¿qué sucede? Sucede una situación y en vez de aplacarnos, no nos enfocamos en lo que está por delante, sino en el momento, en ese instante. Es que quiero ahorita. No es así. Y Moisés tuvo que pagar 40 años en el desierto. Siguiente: ¿por qué nos adelantamos a los planes de Dios? Porque Moisés siguió por sus razonamientos en lugar de escuchar a Dios. Moisés siguió por lo que yo pienso, por lo que yo creo. La Biblia dice que nosotros no nos guiemos por nuestra propia sabiduría, sino por la sabiduría de Dios. Proverbios dice eso: no te guíes por tu propia prudencia. O sea, no te guíes por tus conocimientos, por tus experiencias. Las experiencias son buenas, pero cada día, aunque sea el mismo problema, puede tener otra solución, porque Dios es cambiante y Dios es lleno de sabiduría para poder resolver las cosas de diferente manera. Por eso no debemos guiarnos por nuestro razonamiento. Muchas de las veces nuestros razonamientos nos han hecho caer en una trampa. Es que yo pensaba, es que yo creía, es que así le hizo mi compadre. No, es que yo vi que así le hizo el pastor. Es que yo vi que así se hizo. No, está bien que tú hayas visto, pero Dios quiere tratar contigo y Dios quiere darte la solución del problema a ti de otra manera, con otra respuesta, aunque sea el mismo problema, para que Él sea glorificado en todo. Por eso, no te guíes por tu propio razonamiento. Qué bueno que eres inteligente, qué bueno que eres sabio, qué bueno que tienes credenciales, pero la sabiduría que no nos hace disfrutar dolor es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nos hace tener paz aún en medio de las dificultades. Y Moisés siguió por su propio razonamiento. ¿Cuál fue lo que razonó Moisés? Lo mato, lo oculto, nadie se dio cuenta, aquí no pasó nada. El que estaban pegándole huyó, ni nadie, es más, ya está bien moribundo, déjale hecho un poquito de arena para que nada suceda. Y al día siguiente alguien le dijo: ¿quieres hacer lo mismo de lo que hiciste ayer?
¿Quieres volver a repetir de lo que ayer hiciste? Porque alguien te vio, porque todos lo saben. Por eso cada vez que tú y yo hagamos cosas, cada vez que tú y yo tomemos decisiones, no lo hagas con tu razonamiento. Número 3, Moisés actuó por impulso en lugar de buscar lo que Dios quería hacer. Moisés actuó por impulso. ¿Cuántos de aquí son impulsivos? Levante su mano. Que apenas les dijeron algo y ¡pum! Ya 20 palabras, son metralletas ahí. Metralletas espirituales. Apenas espérame, no saben ni lo que te voy a decir. Y Moisés actuó por impulso. La mayoría de mis errores que me han causado dolores de cabeza son por impulso. Y hoy les quiero confesar algo. Yo también batallo con el dominio propio. Pastor, sí, soy carne. Si tú me pegas, tal vez me aguante. Si me pegas en el otro, tal vez aguante, pero el tercero no respondo. ¿Sí me explico? Somos carne. Todos los días nos sometemos. Hoy precisamente para que salga. Hoy precisamente salí aquí, fui a la casa y de repente voy saliendo, el que lava el carro, el que viene nos lava el carro, estaba ahí, pues, pastor, esta camioneta que está aquí, pues ya lo estoy lavando, pero está cerrada. Ay, pues sí, dígale a la muchacha que le abra. Ah, sí, le hablo a Vianey. Oye, Vianey, mira esto, que sabe qué. Y después me dice el muchacho, oiga, le robaron la H a su camioneta. Le digo, ¿cuál? Sí, la H que lleva enfrente. Y voy viendo, sin H del H Honda. Gloria a Dios. Dije, no dije no, gloria a Dios. Dije, le hablo a mi esposa y empiezo a preguntarle. Y el caballo salvaje empieza a salir de mí. Y de repente, hay una palabra que ella me dice y empiezo a: no actúes por impulso. Es un plástico, sí vale dinero, pero vale más tu paz y tu tranquilidad que en vez de hacerle caso a un bendito plástico. Cuando tú y yo actuamos por impulso, no nos damos cuenta que nos llevamos personas por enfrente. Cuando tú y yo actuamos por impulso, no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos perdiendo. Moisés perdió el palacio por actuar por impulso, porque ya no regresó al palacio. Desde el momento, porque cuando mató al egipcio todavía durmió en el palacio, ¿cierto o no? Bajo las sábanas de seda, ¿cierto o no? Todavía comió con Faraón, tal vez, ¿sí o no? En el palacio, el pollito, las frutas. Tal vez prendió la tele. Bueno, en aquel entonces no existía tele, ¿verdad? Pero tal vez todavía había ahí alguna obra teatral de los que hacen los egipcios. Todavía disfrutó del palacio. Pero cuando él se enteró que uno de sus hermanos se había dado cuenta, ya no regresó al palacio. Un simple impulso te hace perder todos los beneficios que tenían contigo. Ese silencio me dice todo. Un simple error a mí me hizo perder muchos beneficios cuando el pastor Javier todavía estaba con vida. Un solo error. Pero actué por impulso y no me di cuenta que ese error se estaba llevando vidas. Pero pastor, yo simplemente soy un congregante de aquí. No, tú no eres un congregante, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, tengas ministerio o no tengas ministerio, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y un impulso hace que pierdas muchos de los privilegios que Dios tiene contigo. Y un solo impulso hace que se estanque lo que Dios está haciendo con palabra de vida. Yo que decía, ouch, amén, no lo sé. Pero Moisés actuó por impulso.
Es que usted no sabe, es que esto, es que aquello. Y Moisés podía tener esos argumentos, pero él se dio cuenta que actuar por impulso no era correcto. Actuó por su propia fuerza. Siguiente, actuó con su propia fuerza y no en lugar de Dios. Él pensaba que sí, él sabía que iba a ser el libertador, pero la manera de libertar no era la manera que él lo quería hacer. En la manera que Dios quiere bendecirte no es la manera que Dios quiere hacerlo contigo. Porque si Dios quiere bendecirte como tú sabes hacerlo, no le vas a dar la gloria a Dios. Pero si Dios te bendice y Dios te saca y Dios te levanta a la manera de Él, entonces vamos a voltear nuestros ojos y vamos a darle gloria a Él. Por eso las cosas que Dios quiere hacer con tu vida no es a la manera tuya, no es a la manera del pastor, no es a la manera de nosotros, es a la manera de lo que está escrito en su palabra. Y lo que está escrito en su palabra son cosas sorprendentes. Dios quiere hacer cosas sorprendentes con nosotros, pero no es a nuestra manera. Las cosas que nosotros hacemos a nuestra manera es ahí donde no actúa Dios, porque Dios actúa en las cosas sobrenaturales, para que le demos gloria y honra a Dios. Aunque está también en lo natural, aunque también está en lo ordinario, pero Dios siempre quiere que tú y yo actuemos en lo extraordinario, en lo sobrenatural, en las cosas que no tenemos capacidades, en que solamente Dios va a obrar. Por eso nosotros debemos aprender de cada persona que está escrito en la Biblia. ¿Cómo actuó Moisés para salirse fuera de los planes de Dios? Actuó con ira, actuó con enojo. Porque uno cuando, a ver, ¿cómo es que actuó con ira? ¿Alguien aquí sabe enojarse bonito? Levante su mano. Esos que hasta le salen los ojos, hasta se ponen los cachetes rojos, hasta se ponen casi morado, prieto. Si es moreno como nosotros, hasta prieto se pone del coraje así. Y a veces échenle aire porque ya está poniéndose morado, ¿sí no? O sea, ¿alguien sabe enojarse? Actúas con ira. Imagínate Moisés matando al egipcio. Ay, tenga. ¿Ya te moriste? Ay, tenga. No. Seguramente lo agarró, lo ahorcó y puso toda su fuerza. Y si estaba una piedra, no dice eso, pero me imagino si estaba en la arena, le agarró la arena, se lo echó en la boca y lo pateó con toda su ira. Pastor, yo sé controlarme. Sí, sabes controlar tu cuerpo, pero ¿qué tal tu boca? La Biblia dice que no necesitamos agarrar un cuchillo para matar. A veces matamos con nuestra propia boca. Y muchos asesinos estamos aquí, yo siendo el primero. Asesinos seriales. Con nuestra boca alabamos a Dios, pero con nuestra boca también matamos a veces. Y a veces no necesitas con ira. Simplemente la crítica de tu hermano es matarlo, es mutilarlo. Eso es actuar. Moisés no lo pensó. Moisés perdió. Él tenía grandes propósitos. Dios lo utilizó nuevamente, pero no tenía que suceder eso. ¿Tú crees que Dios quiere que tú verdaderamente sufras por todo lo que hagamos? No. Él más mucho, te lo vuelvo a decir, sus planes son para bendecirnos. Dice la Biblia, Él tiene planes de qué. ¿Alguien se sabe el versículo? Él tiene planes de qué. ¿Y no de qué? De mal. ¿Te das cuenta? Pero aún y cuando nosotros nos salgamos de sus planes, todas las cosas nos ayudan para bien, porque hay un plan para aquellos que amamos a Dios. Actuó con ira. Es más, no te preocupes, déjame te aligero un poquito. La Biblia te permite que te enojes. La Biblia nos da chance que nos enojemos. ¿A cuántos agradecen que Dios nos da chance de enojarnos? Yo agradezco que Dios me dé chance de enojarme. Dice, airaos, pero no pequen. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Sí, puedo enojarme con la situación, puedo enojarme con las cosas que no salen, pero no con mi hermano, con la situación que no sale. Pero si me enojo con mi hermano, necesito, antes de ir a dormirme, arreglar la situación. Dios me da chance de enojarme. Eso es lo bonito de Dios. Dios no es un capataz que no tiene ahí simplemente con un chicote.
Él quiere que expresemos nuestras emociones, pero si las regamos, que reconozcamos. ¿Cómo Moisés se salió del plan de Dios? Moisés no consideró las consecuencias. Ni por aquí pasó. ¿Será que si lo mato, pues todo va a salir igual? No. Y muchos no consideramos las consecuencias porque no preguntamos cómo, no preguntamos dónde, no preguntamos cuándo. Y esas preguntas tenemos que hacérselas a Dios antes de hacer algo. No consideró las consecuencias. Las consecuencias, es más, Satanás nos ciega y nos nubla para que no pienses en las consecuencias, para que pienses en el momento, para que pienses en el hoy. Ahorita sí, con ganas, bien padre, y todo. Pero después de que Él te hace que supuestamente disfrutes de eso que estás queriendo hacer, Él mismo hace que tus ojos se abran y veas lo que acabas de hacer. Y con eso mismo Satanás te señala: no, que muy cristiano, y mira lo que acabas de hacer. No, que muy cristiano, y la acabas de embarrar. Porque no consideramos las consecuencias. Una mala decisión, tienes que considerar antes de tomar una decisión en qué va a afectar. Si tú mismo dices: con que me afecte nada más a mí, no. Toda consecuencia, aun si te tomas unas pastillas porque dices: no, esta nada más yo me voy a poner loco, a nadie le va a poner loco, nada más a mí. Si te daña una parte de tu cuerpo, vas a tener que depender de tu familia, y tu familia no tuvo necesidad de que tomaras una mala decisión. Toda decisión se paga consecuencias, pero no lo pensamos. Es que solamente yo. No, hay vidas que estás lastimando. Es más, el cuerpo de Cristo se afecta también. El cuerpo de Cristo se estanca también. No es lo mismo estar entero y estar caminando rumbo a la tierra prometida entero, que cuando te quiebras un pie, ¿verdad que no? Porque vas a un ritmo, y si te quiebras un pie, ahí vas, qué cansado, qué frustrante. Pero voy a la tierra prometida. Sí, vas a la tierra prometida, pero no vas entero porque tomaste una mala decisión. Y Moisés no consideró las consecuencias. Perdón. Ahora, esas son las malas noticias. Ahora, ¿qué sucede cuando yo aprendo de la Biblia y que me dice que todo lo que está escrito ahí es para que yo aprenda de las experiencias, de lo que ellos hicieron, para que yo no cometa esos mismos errores? Es lo que dice la Biblia. Todas las cosas que están escritas aquí son para que nosotros aprendamos y veamos de lo que ellos se equivocaron y nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos estar en armonía con sus planes, para que podamos caminar juntos a la tierra prometida. ¿Cuántos de aquí quieren llegar a la tierra prometida? Amén. ¿Cuál es tu tierra prometida? Yo no lo sé. Tú necesitas preguntárselo a Dios. Yo ya sé cuál es mi tierra prometida como Roy. Yo ya sé cuál es la tierra prometida como mi familia. Pero yo también ya sé cuál es la tierra prometida como iglesia. Pero tú necesitas saber cuál es tu tierra prometida. Una cosa es que tengamos como meta, como fin, de llegar a la tierra prometida, de tener un lugar como iglesia. Pero Dios tiene una tierra prometida para ti mismo. Necesitas descubrirlo para caminar y estar en sintonía y en armonía. ¿Qué sucede cuando me pongo en armonía con el plan de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú te conectas con el plan de Dios? ¿Qué sucede que cuando hay emociones y esas emociones las haces a un lado? ¿Qué sucede cuando hay cosas que se te están presentando y son bien padres, pero decides hacerlas a un lado? Dios va a proveer todo lo que necesitas.
Nuevamente te lo digo, Dios va a proveer todo lo que necesitas. Cuando tú te apegas y estás en armonía, ocúpate solamente de lo necesario y Él se encargará de las cosas sobrenaturales. No es lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y confió en Dios, cruzó el Mar Rojo, y cuando por primera vez empezaron a danzar ahí porque Dios había matado a los egipcios, Miriam, la hermana de Moisés, agarró el pandero, empezó a danzar y levantar un cántico. Todo el pueblo se puso en armonía y Dios empezó a proveer sobrenaturalmente maná, agua, sombra y luz. ¿Cierto o no? Ellos no pusieron nada, solamente su actitud correcta y su mente creyendo en los planes de Dios. Dios provee todo. Tú no necesitas hacer nada, pero apeguémonos, estar en armonía en sus planes. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todas las cosas. Y lo hemos visto, Él las suple, no tú. A ti te utiliza como una herramienta, pero Él las suple todas. Él las suple todas. Número 2, cuando nosotros estamos en armonía con los planes de Dios, Dios nos dará instrucciones específicas. Las instrucciones que me da Dios para guiar mi vida no son las mismas que las tuyas. Son los mismos principios bíblicos. Gracias, mi hermano. Son los mismos principios bíblicos que Dios nos da a cada uno, pero a mí me da ciertas instrucciones y a ti te da otras instrucciones. ¿Sabes por qué? Porque somos diferentes. Nos va a dar instrucciones. Escucha esto. Yo sé que aquí muchos son de oración y está bien, pero no basta con orar. No basta con orar. Dios nos dejó un manual donde cuando oras, Dios te da instrucciones aquí específicas de guiar tu vida, de guiar tu familia y de guiar una iglesia, en el caso mío. Aquí te das instrucciones. Por eso, cuando Moisés, escucha esto, cuando Moisés bajaba de tener un contacto con Dios, le daba instrucciones al pueblo, y esas instrucciones quedaron registradas en la Torá, en el Pentateuco, porque esas instrucciones le sirven para toda la humanidad. Si tú solamente oras y no vas al manual, simplemente estás recibiendo a medias. Porque la oración es un contacto con Dios, pero donde Dios te va a hablar es aquí donde te va a dar la respuesta. En este libro está bien que no nos parezcamos a los 70, 60, 40, 50, que todo hermano en Cristo llevaba una Biblia y iba rumbo a la iglesia y la gente veía que eran cristianos porque llevaban una Biblia. Está bien que estemos en la era moderna, está bien que hoy utilicemos dispositivos digitales, está bien, pero no solamente te conformes con tenerlo, sino leerla, porque estas son las instrucciones de tu vida. ¿Sabes por qué muchas veces erramos y nos equivocamos y la embarramos y nos rompemos la boca? Porque no leemos su palabra. Nos conformamos simplemente con venir a la iglesia o con estar en un ministerio, pero no leer sus instrucciones. Y Él quiere darnos instrucciones duraderas. Nadie, escucha esto, tal vez no va a aparecer en pantalla, pero anótalo. Nadie puede guiar su vida correctamente si solamente ora. Nadie puede guiar su vida correctamente si solamente ora. ¿Dónde dice eso, pastor? En toda la Biblia. Jesús oraba más que tú y como yo, pero todas las cosas que decía, lo decía y hacía porque escrito está.
porque escrito está. Y Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino ¿a qué? A cumplirla. Eso significa que se apegó a las instrucciones que su padre le dio a Moisés. Leamos la Biblia, mis hermanos. Estamos en la edad moderna, digital, está bien, pero leamos la Biblia. Es ahí donde Dios te va a dar las instrucciones. Cuando yo tengo armonía con los planes de Dios, cuando Dios quita tus temores, cuando tú permitas que Dios quita tus temores. Está bien que tengamos miedo a muchas cosas. Hay cosas que vienen por delante que son asombrosas, que son gigantescas, pero está bien. Está bien. Déjame decirte, déjame darte un poquito de ¿cómo se dice cuando le das un adelanto de algo? Un cameo o algo así se dice en términos cinematográficos. Algo que dijo alguien por ahí, dijo algo. Un spoiler. Déjame darte un spoiler. Está bien que tengas temor, porque para entrar a la tierra prometida, en el único lugar donde vas a tener temor es en la tierra prometida. Cuando vas a entrar a la tierra prometida, porque en el desierto no hay gigantes, en la tierra prometida sí hay gigantes. En el desierto está Dios quebrantándote. En el desierto está Dios tratando con tu corazón. Pero en la tierra prometida, ahí sí hay gigantes. No tengas temor, porque nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Por eso mis planes se deben alinear a los planes de Dios. Si tú te das cuenta, Moisés nunca peleó con gigantes. ¿Por qué? Porque él caminó en el desierto. Y en el desierto está Dios contigo. Pero en la tierra prometida, Dios está contigo, pero tú tienes que pelear con tus gigantes. Siguiente. Si yo me apego y tengo mis planes en armonía con Dios, veremos a Dios actuar de maneras inusuales, de maneras asombrosas, de maneras extraordinarias. ¿Cuántos quieren ver a Dios actuar de maneras extraordinarias en su vida? Yo quiero verlo y yo estoy anhelándolo. Y cada día, aunque yo quiero hacer muchas cosas, y cada día, aunque se me presentan cosas que parecen luz verde, a veces voy con Dios: Señor, ¿verdaderamente es luz verde o estoy siendo daltónico espiritualmente? Porque a veces con la emoción digo: no, sí es luz verde, sí es luz verde. Pero a veces con la emoción, a veces nos volvemos daltónicos y no estamos viendo que no es luz verde, es luz roja. Pero si estoy apegado a su voluntad, veremos cosas inusuales. Y yo quiero ver cosas inusuales en tu vida. Yo quiero ver cosas inusuales en mi vida. Yo quiero ver cosas inusuales en mis generaciones, en Sebas, en Hannah, en Mariana. Yo quiero ver cosas asombrosas en tu vida y en tus generaciones. Que sea palabra de vida, donde solamente Dios hace cosas inusuales. Y no estoy hablando de cosas que tal vez solamente te maravillen por un instante, sino que sean constantes, 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 constantes. Y donde la gente dé la honra y la gloria al Todopoderoso. Cuando tú y yo nos apegamos a la voluntad de Dios y estamos en armonía, aprenderemos los caminos de Dios. Repite conmigo: necesito aprender los caminos de Dios. El domingo te decía que Dios nos ha dado un camino, y ese camino el enemigo va a querer sacarnos. Pero si nosotros aprendemos a andar en los caminos de Dios, es porque tú y yo leemos su palabra. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué dice? Y alumbra mi camino. A veces no sabes ni para dónde correr, porque no agarras la lámpara de su palabra y no te da el rumbo, la dirección donde Él quiere llevarte. A mí me ha pasado, yo sé que a ti también. Me siento confundido, es que no sé para dónde jalar. Es que no sé, no sé, de verdad. Yo quiero que Dios me hable. Papacito, mamacita, todos los días Dios te está esperando ahí donde dejaste su manual. Te está esperando para darte la luz, para guiarte por aquí, papá. Siguiente.
Y termino. Perdón, todavía me falta uno. Todavía no termino. Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. Si has fallado como Moisés, si la has embarrado y te sientes mal. Moisés se sintió mal y huyó al desierto. Pensó que Dios ya lo había desechado. Pensó que iba a ser solamente el pastor de ovejas de su suegro Jetro, y que solamente iba a recibir indicaciones de su suegro Jetro. 40 años se la pasó así. Pero Dios usa nuestras debilidades y flaquezas para que se glorifique Él. La Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Pero tú y yo necesitamos reconocer que somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida. No nos creamos los supercristianos. Yo necesito como pastor reconocer en dónde es mi debilidad. Yo sé, y lo he dicho muchas de las veces en el altar, yo también soy débil, yo también me enojo, yo también tomo malas decisiones, yo también a veces me abruma mis emociones. Pero es ahí donde yo tengo que ser sincero con Dios para que Dios utilice mis debilidades y Dios las fortalezca para que Él se glorifique en todas las cosas que Él quiere hacer contigo y conmigo. Si vas a aplaudirle, apláudele a Él. Pero una vez que reconozcas tus debilidades, deja que esas debilidades Él las tome y las mejore. Tú y yo somos el barro que nos vuelva a poner en la máquina del alfarero y nos vuelva a hacer. Pablo, él mismo reconoció: soy débil en esto, pero en mis debilidades Él es el que actúa en mí. Cuando no reconocemos nuestras debilidades y simplemente queremos sacar nuestras fortalezas y simplemente queremos presumir de lo que somos, nos estamos volviendo orgullosos. Y la Biblia dice que el orgulloso lo mira de lejos. Pablo era un hombre que no le llegamos ni a la uña del dedo gordo, pero él nunca anduvo de presuncioso con lo poco o lo mucho que sabía. Él dijo esto: que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener nada más. En pocas palabras, en el español castellano, que no se crea la última Coca-Cola del desierto, porque hay otras Coca-Colas y de 3 litros. Nada más. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Sabes Biblia? Sí. Punto. Pero no más. También batallo. Dios usará nuestras debilidades. De algo negativo, Él lo levantará. De algo negativo que Moisés había hecho y Moisés tuvo un encuentro con Dios, Dios lo levantó y verdaderamente fue el libertador de Egipto. Liberó a más de 2 millones de personas. 2 millones. Él fue al frente dando la cara por el pueblo de Israel. Y último, en breve lapso de tiempo Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. Cuando tú y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, Él puede hacer lo que tú y yo estamos haciendo en 10 años. Él lo puede hacer en un instante. Lo que tú y yo estamos esperando por años, trabajando, levantándonos, un esfuerzo extraordinario, Él de la noche a la mañana te dice: mira, aquel que está allá, ese que está tomando un café ahí solo, ve, siéntate con él y verás, hay una puerta, una oportunidad para el contrato de tu vida. Mira, aquella persona, a él te va a ayudar. Pero no, lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas por muchos años, Él de la noche a la mañana lo puede hacer en un instante. Y eso lo está haciendo con ustedes. Por eso les vuelvo a recordar que algo nuevo está viniendo para Palabra de Vida.
Algo nuevo está viniendo para nosotros, pero depende de nosotros. Si alineamos nuestra voluntad, si nos ponemos en sintonía con su voluntad, y no podemos pasar 40 años en el desierto aprendiendo y otros 400 años en el desierto siendo testarudos. Sí, vamos rumbo a la tierra prometida, pero en la tierra prometida, si Dios va con nosotros, necesitamos que Él sea nuestra guía y no nosotros con nuestro propio entendimiento. ¿Alguien quiere recibir a Cristo esta noche? Si tú quieres recibir a Cristo y decirle: Señor, tal vez yo he sido una persona que toma decisiones muy anticipadas, no quiero ser así, quiero entregarte mi vida, quiero ser una persona que esté de acuerdo a tu voluntad. Si tú eres esa persona, levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo esta noche. Si no, inclina tu rostro, quiero orar contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido de este gran siervo, Señor, que tú lo llamaste el más humilde, Señor, Moisés. Gracias porque podemos aprender, Señor, que él tomó decisiones anticipadas, Padre, por muchas situaciones, pero pagó una consecuencia, Señor. Y nosotros queremos aprender, pues tu palabra dice que debemos de aprender. Permítenos, Señor, que nos tomemos un tiempo y podamos ver el panorama más allá del momento, Señor. Que podamos consultarte a ti. Que por más que reprimamos las cosas que quieren salir de nosotros, que podamos tener ese dominio propio, Señor, para controlarnos y librarnos de consecuencias, Señor. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Tu palabra dice que tienes planes de bien y no de mal, Señor. Y yo lo creo, Padre, que para cada familia que asiste a Palabra de Vida, tanto los miércoles como los domingos, tú tienes planes de bien, aún y cuando tal vez hemos tomado malas decisiones, Señor. Porque para ti nada es imposible, Señor. Ayúdanos a entender. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y juntos decimos, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Próximo domingo tráete a un amigo, a alguien. Vamos con la serie Camino a la Tierra Prometida. Dios les bendiga.